Hipócrates, el padre de la medicina moderna, dijo que tu medicina sea tu alimento. Para evitar enfermedades debemos alimentarnos bien. Una alimentación nutritiva y equilibrada evitará cualquier tipo de enfermedad. Hoy en Fishcátedra hablamos sobre el valor nutritivo de los alimentos con la licenciada Lorena Ruiz, licenciada en nutrición. Licenciada, ¿qué significa que mi medicina sea mi alimento y mi alimento mi medicina? Bueno, en realidad es un gran pensamiento, una gran frase que lo describe todo, ¿no? La alimentación es básica en cualquier grupo etario, por así decirlo. Es básica para nuestra salud, es básica para el bienestar que debemos nosotros tener. Yo vengo a decir que en base a esto, que la alimentación es una garantía a corto, a mediano, a largo plazo, porque alimentación es salud y saber alimentar es prevenir enfermedades crónicas, enfermedades que a veces tienen larga duración. Entonces es más fácil prevenir una enfermedad a que curarla. Entonces una medicina que en realidad no tiene fecha de vencimiento, no tiene tiempo de tratamiento. Entonces una medicina que la tenemos aquí en las manos y hay que saberla manejar para que este producto, si bien es este tipo de alimentación que nosotros llevemos, garantice una salud que sea próspera, una salud que sea saludable. Entonces es una garantía a largo plazo. En eso de saber, yo sabía que existía una pirámide alimentaria, pero usted me dice que ahora se ha cambiado por el arco alimenticio, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Cómo se usa? ¿Para qué sirve? En realidad, en un primer momento se manejaba, en literatura se maneja todavía la pirámide alimenticia, que está dividida por rubros, por porciones, pero actualmente a través del Ministerio de Salud se ha unificado este material para que podamos nosotros explicar la valoración de los alimentos, y es el arco de la alimentación, ¿no? O también llamado el arco iris de la alimentación, donde están distribuidos los alimentos a través de porciones y de acuerdo de acuerdo a la porción de los alimentos que se debe consumir al día, ¿no? Y de acuerdo al porcentaje y de acuerdo a la proporción que ellos tienen hacia nuestro consumo, ¿no? Están divididos en 3 grupos, entre esos están el grupo de los alimentos energéticos, vendrían a ser todos los cereales, leguminosas, tubérculos. En el grupo de los protectores están las frutas y verduras, porque son aquellos alimentos que nos aportan bastante micronutrientes como las vitaminas y minerales. Y los alimentos formadores vienen a ser todos aquellos alimentos que tienen una gran base, que es la proteína. Entonces vienen a ser las carnes, lácteos, huevos. Entonces, en ese arco están todos los alimentos que debemos consumir, pero no todos se debe consumir en iguales proporciones. Exactamente. Por ejemplo, en este arco de la alimentación nos muestra que los alimentos que tienen más calorías o carbohidratos, que son los alimentos energéticos, se debería consumir de 3 a 10 porciones, ¿no? Los alimentos protectores se deberían consumir de 2 a 4 porciones, y los alimentos formadores que deberíamos consumir de 2 a 4 porciones en regular, ¿no? Y lo que debemos consumir en menos cantidad y controlar el consumo son las grasas y el azúcar. ¿Y la sal? Y la sal. Y aumentar el consumo de agua y actividad física. El agua es transversal a todos los alimentos. Es transversal a todos los alimentos, ¿no? A veces nos preguntan y nos dicen, ¿es necesario tomar agua? Claro que sí, es muy básico. Si bien nuestro organismo está a base de agua, entonces la deficiencia de este producto elemental para nuestro organismo se va a manifestar a través de carencias de nuestra piel, de nuestro cabellito, incluso para la absorción de los nutrientes de los alimentos. El agua es básica, ¿no? Nuestro cuerpo.
por día? 2 como litros mínimo. por mínimo. Se recomienda de 6 a 8 vasos, o equivale más o menos a 2 litros al día, ¿no? Que no se debe reemplazar, porque a veces nos decimos consuman agua y muchas veces reemplazamos que debemos consumir refresco, gaseosa. Agua es agua, ¿no? Entonces estamos en promoción de que el consumo de agua no equivale y no se reemplaza por ningún otro alimento líquido. Agua es agua, ¿no? Ahora, para hacer un ejercicio práctico, usted nos trajo un platito. Exactamente. Tenemos aquí el esquema del buen comer, o el plato del buen comer, como así lo llamamos, ¿no? Entonces, el hecho que nosotros vayamos a aprender cómo nosotros comer o cómo ingerir los alimentos, entonces es muy importante, porque a veces cuando el paciente, o a veces cuando el paciente acude al consultorio, ¿no? Entonces, y decimos va a comer así, esta fruta, estas verduras, va a comer estos alimentos, pero no, en realidad no proporcionamos la cantidad. Y eso es básico. Alimentación o hacer dieta, equilibrar cantidad, horario y calidad, ¿no? La mitad, frutas y verduras. Se debe calcular por de acuerdo a porciones, ¿no? Dependiendo de la actividad que hace o el requerimiento, dibujar el plato en 3 partes, como están acá, ¿no? Dibujar en una primera parte los carbohidratos. Estos alimentos engloban lo que había dicho anteriormente, las proteínas, diré los cereales, los tubérculos y los leguminosos, ¿no? En este caso podríamos dibujar un arroz, podríamos dibujar una porción de poroto, podríamos dibujar una porción de papa, yuca, podríamos dibujar una porción de mote, entonces de acuerdo a las necesidades. Trigo, todos los cereales en sí, ¿no? Entonces, ¿cuánto más o menos yo debería estimar una porción? Equivale a unos 100 gramos, que equivale a unas 5 a 6 cucharaditas de arroz semicolmada, puede ser a una papita mediana, un trozo de yuca, un estimado de la cantidad a 100 gramitos, ¿no? Que eso más o menos me oscila entre 250 a 300 calorías, ¿no? La carne se recomienda una palma de la mano, ¿no? Una palma de la mano, sin contar los dedos, por unos 2 centímetros de alto. Recomendar que siempre sean carne magra, evitar el consumo de grasas, fritarlas o adherir otro tipo de grasa, ¿no? Sino así tratar de consumir lo más saludable posible. Y la tercera parte, que es la parte más amplia del plato, que vendrían a ser las verduras, ¿ya? Porque el consumo de este producto, de este alimento que es básico para nuestra salud, obviamente va a equilibrar tanto el consumo de calorías y de proteína por la cantidad de fibra que tiene, porque la fibra es importante y esencial, ¿no? Para que el equilibrio y evacuación y absorción de los alimentos estén presentes. De su experiencia profesional, usted trabaja en el Hospital Camiri. Así es. ¿Cómo es que nos alimentamos? ¿Nos alimentamos bien o no? En realidad no. En realidad no, porque tenemos malos hábitos alimentarios, ¿no? Y eso se ve y se manifiesta en todos los grupos etarios, ¿no? Los hábitos alimentarios están totalmente distorsionados, no hay un buen equilibrio. De acuerdo a los índices y de acuerdo a los parámetros y de acuerdo a los porcentajes que hoy en día se ven, en un primer momento se veían niños desnutridos, entonces se empezaba a suplementar y crear estrategias para poder disminuir estos porcentajes, pero ahora no, vemos que los índices están aumentando en cuanto a sobrepeso y obesidad, y los grupos etarios son de menor edad, entonces son niños menores de 5 años, niños menores de 8 años. Niños obesos. Entonces, adolescentes obesos. Obviamente, si un niño es obeso, es un niño candidato a ser diabético. Es un niño candidato a tener hipertensión. Todo se debe a la alimentación. Todo se debe a la falta de ejercicio. A la falta de ejercicio, empezando de la lactancia materna, de la alimentación complementaria, los hábitos alimentarios. En un niño menor de 5 o de 2 años es esencial, fundamental, es básico para su salud. Porque ¿Qué podría decirle a un estudiante que almuerza un sándwich o una salchipapa o todo frito todos los días?
la orientación alimentaria, porque a veces cuando nos dice en la casa la mamá y nos dice que debemos alimentarnos, que debemos comer sopa, que deberíamos equilibrar nuestra alimentación con el consumo de ensaladas y demás, y cuando estos temas nos implantan en la escuela, tal vez tomarlo como un tema de materia, ¿no? Entonces sería esencial. Yo cuando vamos a capacitar a las escuelas, no precisamente muestro números o imágenes, sino hago que esta práctica sea experimental para ellos, ¿no? Y una de esas es buscar en los productos conservados y preparados los códigos ocultos. Y están presentes la letra chica, y hay códigos ocultos que están ahí escondidos entre letras y números. Y entonces, y si nosotros bajamos el listado de estos códigos ocultos, entonces nos muestra la gran verdad, ¿no? Entonces, ir capacitando. A veces pensamos que los niños menores de 2 años no entienden. Mentira, son los que más nos entienden y son los que captan mejor, e incluso son los que van a cambiar la conducta de la mamá. ¿Usted está planteando de que se incluya en la currícula de la escuela? Ideal, sería ideal, ¿no? Sería ideal que estos temas se implanten desde el kinder, que no solamente sea un tema esporádico que sirvió como parte de un avance de un tema nada más, sino que sea una materia y que estos temas también se apliquen en las unidades educativas, porque si bien capacitamos a los alumnos, los hábitos de la mamá que se maneja en la casa son diferentes, entonces cambio no va a haber, ¿no? Y entonces quisiera que sean estos cambios transversales, ¿no? Claro. Que se aplique en la casa, que se aplique en la escuela, empezar con la campaña de los kioscos saludables, por ejemplo, que es una estrategia que se está aplicando en unidades educativas en las ciudades capitales, donde se trate de promocionar productos saludables a la venta, ¿no? Entonces, para que los niños empiecen a esta práctica y cambiar estos hábitos alimentarios, porque claro, como personas adultas, cuando vamos al médico y nos dice tiene que llevar una dieta saludable porque este es parte de su tratamiento, porque siempre cuando vamos al doctor, el doctor nos recalca dieta saludable, alimentación, tiene que bajar de peso y hace sus recomendaciones, pero mientras no sentimos dolor, creemos que estamos saludables, ¿verdad? Y el peso y la talla, que a veces como mamá o padres de familia creemos que es un dato insignificante, mentira, ¿no? El peso y la talla nos indica el estado nutricional, y el estado nutricional es básico, es muy básico. Ya, no olvidemos que un niño que tiene sobrepeso, obesidad, una mujer embarazada que tiene sobrepeso y obesidad, es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad que puede contraer otras enfermedades crónicas, que puede ser la hipertensión, la diabetes. Y la diabetes es una enfermedad crónica no transmisible, pero crónica, es crónica. Y yo le cuento una experiencia que cuando llegamos a Camiri, llegué yo a Camiri en el año 2014 y el doctor Navia me invitó a formar parte de la Liga de Diabéticos, porque así iniciamos nuestro equipo, y entonces empezábamos con 90 inscritos en la Liga de Diabéticos, que él tenía de sus consultas, que de las cajas donde se hacía campañas para poder detectar nuevos pacientes diabéticos, se hacía el tomo de glicemia en sangre y demás. Y empezó como algo pequeño. Nosotros apoyamos a la Liga de Diabéticos como parte de la Brigada Móvil de Primer Nivel, y una vez al mes, y entonces, haciendo estadística, al año tenemos más de 3.000 pacientes diabéticos confirmados. ¿Esos son los que están inscritos? Inscritos. Entonces quiere decir que al año reportamos esa cantidad. No, imagínense cuántos pacientes diabéticos tenemos a nivel provincial. Incluso los porcentajes de niños menores de 5 años es el 1.0%, entonces están aumentando. Y es porque no tenemos hábitos alimentarios saludables. Estamos aplicando, obviamente, malos hábitos alimentarios, ¿no? Entonces tal vez podríamos decir la pandemia, en fin, la baja actividad física, el sedentarismo, la alimentación chatarra, hay muchos factores que van a englobar. Pero finalmente uno decide qué come y qué no come. Entonces la alimentación y nutrición se va a reducir en 2 cosas, que es la educación alimentaria. Parte de ahí, ¿no?
Muchas gracias, licenciada. Gracias a usted, gracias por la oportunidad.